cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Me uno a las palabras de nuestro querido hermano Hermes Reyes, el cual pues dio gracias a Dios por que Dios nos guardó de este gran huracán que venía y Dios prácticamente lo disipó. Hay daños, pero no son mayúsculos como se esperaba. Y queremos adorar, alabar y exaltar el nombre de Dios por eso. Y yo personalmente, en nombre del pastor Raúl y su servidor, también queremos agradecer a la iglesia el reconocimiento del día domingo. Realmente, hermanos, somos siervos del Señor, estamos aquí para servir al Rey de Reyes y para servirles a ustedes. Es un enorme privilegio ser siervo del Señor. Yo alabo su nombre por esta iglesia. Gracias por su amor, su cariño para nosotros, hermanos. Y personalmente y con el pastor Raúl unidos, le damos gracias por ese reconocimiento. No lo merecemos realmente. Toda la honra y toda la gloria sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta noche, queridos hermanos, quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 19. Hemos llegado a la séptima división de este libro. Lo hemos dividido en 8 partes. Y ya para este fin de semana vamos a concluirlo. Así es que queremos animarles para que no se pierdan los estudios finales del Evangelio de Juan. A partir de esta noche, ya para el viernes, nos queda la resurrección y luego un resumen el día domingo para concluir lo que dice Juan en este hermoso libro. Hemos titulado este estudio el Evangelio de Juan, el Evangelio del Dios Salvador, porque a través de todo el libro, el Señor quiere mostrarse como la única esperanza para la salvación del ser humano. Y estamos estudiando la séptima parte, el Verbo de Dios es el siervo sufriente por un hombre indiferente. Y esto, bueno, fue un título que el Señor me dio al estar estudiando este libro, ver la muerte de Cristo, primero todos esos juicios tan injustos, y luego hoy vamos a ver cómo muere el Señor Jesucristo, vamos a estudiar un poquito de la muerte del Señor Jesucristo. Queremos hacer un resumen de lo que pasó ese día, después de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ese día tan cruel, tan negro, pero que ha traído tanta bendición a la humanidad, que ha traído perdón, salvación y vida eterna para el hombre perdido. Entonces, hermanos, el Verbo de Dios, estamos en la séptima división de este libro. El Verbo de Dios es el siervo sufriente por un hombre o por el hombre indiferente. El hombre no le interesa al Señor Jesucristo. El hombre, aún muchos cristianos, viven como que si no fueran cristianos, más tirados al pecado, al placer, al egoísmo, al deleite, a la felicidad, en busca de la felicidad, más tirando a lo material y tantas cosas. Pero Cristo ocupa ya el décimo lugar en sus vidas. Y qué triste es eso. Lo que Cristo nos amó, lo que Cristo dio por nosotros para que nosotros vivamos con una indiferencia total a nuestro Señor. Y aquellos que viven para el Señor, hermanos, adelante con Cristo. Démosle a Él toda la honra y toda la gloria. Hoy vamos a ver la muerte de este Verbo de Dios. Esto ya estaba profetizado. Si ustedes se acuerdan, unos 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías dijo en Isaías capítulo 55 y versículo 2, dijo, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y luego en el versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si ustedes se detienen a pensar en estos versículos de Isaías 53, ya habla de un personaje que es el siervo sufriente de Jehová, desfigurado. Dice que no va a quedar atractivo en él. He visto
bueno, realmente no me gustan ver películas y mucho menos de la pasión de Cristo o de la muerte de Cristo. Pero a veces ahí en Semana Santa pasan algunas películas, lo que pasa ahí, hermano, no es ni el 1% de lo que realmente pasó al Señor Jesucristo. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, estaba literalmente desfigurado. Fue un martirio, una atroz que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Realmente, hermanos, más que un martirio atroz, fue una tortura cruel, porque fue torturado literalmente. Y esta noche yo quiero repasar con ustedes algunos de estos puntos tan importantes. Allá en los días de Cristo hubo un filósofo romano llamado Cicerón. Cicerón habló de la muerte de la crucifixión. Yo les quiero leer a ustedes literalmente lo que dijo Cicerón, este filósofo romano que fue testigo ocular de la muerte por crucifixión. Y cuando él habló de la muerte por crucifixión, hermano, no habló de la muerte de Cristo, sino de lo que era morir en la cruz. Porque los romanos, esta fue una forma de asesinato que usaron, de matar a la gente. Y hubo miles de personas que murieron en la cruz. No, la cruz no fue solamente inventada para matar a Cristo. Era una forma. Y es más, ni ellos la inventaron. Sería bueno trazar la historia de la cruz, de lo que fue ese instrumento de muerte. No tenemos el tiempo hoy para hacerlo, pero valdría la pena. Abro comillas en este momento. Escuchen lo que dijo Cicerón. Dijo: el castigo más cruel e ignominioso, el castigo más miserable y doloroso, apropiado solo para esclavos. Ese es la muerte de cruz. Cierro comillas. Dijo Cicerón: no hay un castigo tan cruel, tan doloroso como la muerte en la cruz. La muerte en la cruz era considerada, mi hermano, como el summum supplicium. ¿Qué quiere decir eso? El suplicio más alto que un ser humano puede sufrir. El dolor más cruel, el sufrimiento más cruel que una persona puede pasar. Algunos estudiosos han dicho que morir en la cruz era peor que morir quemado, era peor que morir ahogado, era peor aún que morir devorado por las fieras. O sea, lo peor de lo peor, lo más cruel, era la muerte de cruz. Cristo murió, mis queridos hermanos, el 14 de Nisan del año 30 aproximadamente. Bueno, eso fue el 14 de Nisan. Algunos dicen que fue el 26, pero algunos historiadores como Flavio Josefo lo dicen que fue más o menos el año 30. Para nosotros eso fue el 7 de abril del año 30. Más o menos ahí fue la muerte de Cristo. El 7 de abril, ese día del año 30. ¿Cómo podemos hacer un recuento de estos eventos, hermano? Bueno, vamos a comenzar. Primero, el Señor Jesucristo fue al huerto de Getsemaní. La primera cosa. Eso ya lo estudiamos, no vamos a repasar eso. Él le facilitó a los captores su captura. El huerto de Getsemaní. Ahora, en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo empieza a tener una angustia, un estrés, empieza a tener una carga emocional, una carga mental tan grande, hermanos. Yo quiero que ustedes lo miren conmigo, por favor, en Lucas capítulo 23. Vamos a estar utilizando Mateo, Marcos y Lucas, porque algunos detalles los da uno y otros detalles los da otro. Entonces, yo quiero decirles que en la interpretación bíblica, especialmente en estos eventos de los milagros de Cristo y de las historias de Cristo en los evangelios, las historias no se contradicen, no se contraponen, se complementan.
Algunos detalles uno, otros detalles otro, otro y otros detalles otro. Por tanto, tenemos que unir los detalles, complementarlos para hacer la historia completa. En el libro de Lucas, capítulo 23, leo para ustedes el versículo número 39. La palabra de Dios dice así. Estoy leyendo, hermanos, Lucas, capítulo 23, y dice en el versículo, permítame, quiero ver si ese es el pasaje. Sí, Lucas 23, 39. Me parece que no es el pasaje que quiero leerles en este momento. Dice la palabra de Dios en el versículo, capítulo 22. Es capítulo 22, no es 23. Por favor, busquen Lucas capítulo 22. Y leo para ustedes el verso 39. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Jesús acostumbraba a ir al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El libro de Mateo narra esta historia y dice que Jesús entró al huerto, dejó ahí a sus discípulos y se fue más adentro con Pedro, Jacobo y Juan. Y allá les dijo a estos tres, mi alma está angustiada hasta la muerte. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Cristo, hermanos, a esta altura ya de la noche, que más o menos estamos hablando de las 9, 10 de la noche, tenía una carga emocional sabiendo lo que le esperaba. Y luego dice, versículo número 44, leo Lucas 22, 44, y estando en agonía, y la palabra en el original aquí es agonizomai, que quiere decir alguien que está en una lucha de muerte, en una lucha cruel, con una carga emocional terrible. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La primera cosa, Jesús va al huerto. Más o menos 9 de la noche, toma a sus discípulos, deja orando los 9, luego se va con los otros 3, básicamente eran 8 ya, se va al fondo del huerto con los otros 3, les dice, mi alma está angustiada, los deja ahí orando y se va más adentro. Y dice que Jesús oraba con una angustia. Y hermano, esto trae una carga emocional y un desgaste físico terrible. De tal forma, dice la palabra de Dios, que caían gotas de sangre, como gotas de sangre en su sudor, aquella carga emocional que tenía. Esto se conoce como hematodrosis. Y acuérdense que quien está diciendo esto, quien escribió Lucas, quien escribió este libro, era médico de profesión. Lucas era médico de profesión. Él sabía lo que estaba diciendo. Él entendía lo que estaba escribiendo cuando dice que Jesús, de la carga emocional que tenía, sus vasos sanguíneos se rompieron y empezó a sudar como gotas de sangre. Era una carga terrible. Ahora, acuérdense que hay una segunda cosa. Esa noche Jesús se desvela toda la noche. Termina de orar más o menos a las 12 de la noche y en ese momento llega la turba y lo captura. A esa hora lo llevan a la casa de Anás primero, ya es más o menos la 1 de la mañana cuando comienza su juicio religioso. Y está en la casa de Anás y la casa de Caifás hasta las 6 de la mañana. Ahí lo están juzgando, ahí lo están hostigando. Al final, ustedes saben que el sumo sacerdote Caifás lo puso bajo juramento, ahí lo dice el libro de Mateo,
y le dice, te conjuro delante del Dios viviente que me digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él le dice, yo soy. Y en ese momento, Caifás, que era el sumo sacerdote, rompe sus vestiduras y da un grito de victoria. Y dice, ha blasfemado, no hay necesidad de testigos, ahora lo vamos a matar. Lo vamos a matar. Ahora yo quiero que miren entonces qué pasó cuando es condenado por blasfemia, porque por eso fue que lo condenó Caifás. Miren conmigo, por favor, Mateo capítulo 26. Vayan conmigo a Mateo capítulo 26 ahora. Miren cómo dice, vamos a leer el texto bíblico en el versículo número 66. Después de que Jesús confiesa que Él es el Cristo, miren qué pasa. Primero, estamos haciendo un recuento de los eventos. Primero, Jesús va al huerto de Getsemaní. Ahí tiene una angustia, pero terrible, de tal forma que sudaba gotas de sangre. Segundo, toda la noche de desvelo. Eso lo desgasta. No solamente la angustia emocional, sino toda la noche de desvelo. Luego, enfrentar al sumo sacerdote, enfrentar al concilio, al Sanedrín, 71 líderes contra él. Luego es condenado. Y ahora miren ustedes en el versículo número 66. Dice Caifás, el sumo sacerdote, ¿qué os parece? Como queriendo decir, lo tenemos. Hemos conseguido lo que buscábamos. Es reo de muerte. Y ahora miren el verso 67 dice, estamos leyendo Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, plural. Lo agarraron a golpes, todos los que estaban ahí, la guardia del Sanedrín, la guardia del templo. Lo empezaron a agarrar a golpes. Le empezaron a dar bofetadas diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora, cuando Cristo al final es llevado al palacio de Poncio Pilato a las 6 de la mañana, Cristo ya iba con su rostro inflamado. Ya lo habían golpeado terriblemente. Y no crean ustedes que fueron golpecitos así, no. Fueron golpes para desfigurar su rostro. Y aquí nos vamos al punto número 4. Primer punto. Jesús va al huerto de Getsemaní a orar. Está angustiado, tiene una carga emocional grande, suda como sudor de sangre. Segundo, pasa toda la noche despierto. Tercero, es golpeado sin piedad en la casa de Caifás. Cuarto, vamos ahora al juicio civil. Primero, Jesús, después de que lo están haciendo ese juicio mentiroso, comenzaron a flagelarlo. Vaya conmigo a Juan, ahora, por favor. Es el capítulo que el libro que estamos estudiando. Juan, y ahora mire conmigo el capítulo número 19, verso 1. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Todavía no lo ha condenado, pero ya lo azota. Jesucristo, hermanos, está siendo juzgado. Ya fue juzgado por el juicio religioso, con los líderes religiosos. Ahora es el juicio civil ante la autoridad de Roma para condenarlo en un juicio injusto, 100%, 1000 por 1000. El juicio más injusto. Ni tan siquiera lo ha condenado Pilato, porque Pilato lo condena en el versículo número 16. Mire conmigo, 19, 16. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Ahí es donde lo condena Pilato. Pero antes de condenarlo, dice el versículo 1, 19:1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Pilato era un cruel, un criminal, un salvaje, un inhumano. Y Pilato agarra a Jesús y lo lleva adentro
con los soldados romanos, lo amarran a un poste, primero le quitan sus vestiduras, era despojado el reo de la parte superior de su ropa, dejaban las espaldas al aire libre, al desnudo, y el preso era amarrado a un poste pequeño y quedaba encorvado, de tal forma que toda su espalda recibiera un castigo cruel. Y fue azotado. Y dice la Biblia que él fue azotado varias veces. No fue que le dieron un latigazo, fueron varios latigazos, con unos azotes que eran cortos. No era azote de ese largo, sino un azote corto, pero que tenía una serie de pedacitos de hierro en las puntas, y también le ponían huesos de oveja y le daban de tal forma, mis queridos hermanos, que los músculos, este músculo grande, el trapecio, el dorsal que está aquí y el lumbar que está más abajo, quedaban desgarrados prácticamente. Algunos dicen que aún las costillas de algunos de estos quedaban expuestas. Eso produce un dolor terrible, un dolor insoportable, un dolor insoportable. Y ahora está Jesús ahí, encorvado, y comienzan a azotarlo los soldados romanos. Estos soldados desgarraban la piel y desgarraban los músculos del preso, hasta dejar casi expuestas las costillas. Estaba para causar este suplicio un dolor intenso, insoportable. Y luego, después de eso, ¿qué hacen, hermano? Mire conmigo la siguiente cosa. Versículo 2, estamos en Juan 19:2, dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Ahora avanzan en la tortura hacia el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo está siendo acusado porque él dice que es rey? Por tanto, lo que ellos hacen aquí es ironizar al Señor, burlarse de él. ¿Por qué? Porque la acusación era que él era rey. Por tanto, los soldados colocan una corona de espinas sobre su cabeza, la meten con toda la fuerza, de tal forma que las espinas penetran el cuero cabelludo, mis hermanos, y penetran los nervios de la cabeza hasta tocar el hueso, produciendo otro dolor terrible, produciendo un dolor insoportable. Pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios nos dice que además le daban con golpes en la cabeza. Mire conmigo en el libro de Mateo capítulo 27, por favor. Mateo capítulo 27. Dice la palabra de Dios así en el versículo número 27. Mateo 27:27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio es el palacio de Herodes, el palacio del pretor, donde estaba el juicio. ¿Okay? Y reunieron alrededor de él a toda la compañía, que 600 soldados prácticamente. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. La palabra escarnecer quiere decir se burlaban de él, pero de una forma cruel, diciendo: salve, rey de los judíos. Y ahora miren versículo número 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. O sea, le ponen la caña como que fuera un cetro del rey, lo visten de escarlata, de una tela roja que usaban los reyes, y le ponen la corona de espinas.
No solamente le ponen la corona, sino que además le quitan después la caña y comienzan a golpearle la cabeza. Y esas espinas, cada golpe, penetraban hasta rasgar completamente su cabeza, de tal forma que el rostro de Jesús está desfigurado por los golpes que ya le dieron allá en la casa de Caifás. Ahora, su espalda está completamente lacerada, rota por los latigazos, y ahora su cabeza, su sangre corre por todo su cuerpo. Jesús está completamente desfigurado. Le coronan con una corona de espinas. Pero después, ¿qué pasa? Aquí en el libro de Juan, pues vamos al Evangelio de Juan, por favor, hermanos, en el capítulo 19, dice así en el versículo número 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora lo condena Pilato. Les dice, bueno, lo condeno a la muerte porque solo él tenía la autoridad, y él mismo lo reconoce aquí en el libro de Juan 19. Le dijo a Jesús, yo tengo autoridad para condenarte y tengo autoridad para soltarte. Y él, tomando esa autoridad, condena a Jesús sin ninguna causa. Eso fue lo peor, hermanos. El Señor Jesús nunca cometió un pecado. Pilato lo condena sin ninguna causa. No hay razón, no hay delito. Ahora, ¿qué pasó? Mira el versículo 17 entonces, dice, y aquí viene avanzando el suplicio, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17, Juan 19, 17, dice así, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Ahora Jesús sale del pretorio, ya está condenado, lo agarran los judíos, ya tienen la autoridad para matarlo. Claro, van siempre los soldados romanos ahí, eran parte de ellos, realmente eran ellos los que lo iban a crucificar. Los judíos van acompañando este calvario cruel de Jesús. Jesús sale, dice, cargando su cruz. Algunos dicen que el Señor Jesús o que los romanos tenían las dos partes de la cruz separadas primero. Una cruz se calcula, mi hermano, que pesaba unas 300 libras, toda la cruz entera. Pero para que el preso llevara su cruz, entonces la hacían en dos partes. El primero, el vertical, y el horizontal. Entonces, Jesús toma su cruz, que era un pedazo de esta cruz, y empieza a cargarla. Pero Jesús está tan agotado, tan debilitado, ha botado tanta sangre que ya no tiene fuerza ni para cargar esa cruz, que más o menos el pedazo que Jesús cargó pesaba unas 100 libras. Jesús era un hombre joven, tenía 30 años, 33 años más o menos. Era un hombre fuerte. Jesús estaba acostumbrado a trabajar en la carpintería y podía levantar y cargar madera pesada. Pero Jesús está tan débil, ha sufrido tanto, que ya no puede ni cargar su cruz. Y luego por ahí aparece un caballero y le tienen que obligar a él a llevar la cruz. Y luego entonces, hermanos, el Señor llega al monte de la calavera, al Calvario. Y ahí entonces preparan la cruz, le ponen ya el palo horizontal, acuestan a Jesús en la cruz, lo acuestan en la cruz, ponen sus manos y empiezan a clavar. Jesús es clavado. Mira el versículo 18, 19, 18. Y ahí le crucificaron, ahí en el Calvario, en ese monte. Ahí lo acuestan y clavan a Jesús. La perforación de los clavos.
Hermano, eso puede ser tan doloroso que según algunos médicos que yo estuve leyendo, investigando, no había ningún medicamento que pudiera aliviar ese dolor. Ni la morfina podía calmar ese dolor. Los clavos penetrando, ya sea aquí, en esta parte. Ahora, yo le voy a hacer a usted, le voy a pedir algo, haga un ejercicio ahora. Apriétese esta parte del puño, hermano. Apriétesela aquí abajo. Apriétese. Que con solo un apretoncito, usted siente un dolor fuerte en el cuerpo. Ahora, ¿se imagina usted que le pongan un clavo? No era de 1 pulgada, era un clavo grueso, y que lo penetren y lo dejen ahí ese clavo. Y luego la otra mano. Era un dolor intenso. Era un dolor que ardía todo el cuerpo. Era horrible. Causaba estremecimientos. Causaba fiebre. Lo mismo ocurría con los nervios de los pies. Cuando clavaban el pie y se abría y entraba ese clavo, producía unos dolores terribles, terribles. Ahora, hermano, mire bien esto. Amarraban la cruz en el poste horizontal, ponían la punta en el hoyo y comenzaban a levantar la cruz. Y luego esa cruz caía al fondo de ese hoyo. ¿Se imagina usted lo que sintió Jesús? Cómo se desgarraban sus tendones, el dolor que pudo sentir. Y ahí está Jesús ahora clavado en la cruz. Hermano, el hecho de estar clavado en la cruz producía unos dolores insoportables, insoportables. En las manos, aquí, al querer sostener el cuerpo se desplomaba porque no había fuerza. Había un dolor en la espalda, ya no solamente porque Jesús estaba lacerado de su espalda, sino que además de eso, el dolor de estar en esta posición, y además de eso, la asfixia. La persona en la cruz no podía respirar y se ahogaba y se asfixiaba. Y por los golpes que Jesús recibió, entonces, ¿qué pasó? Los pulmones se empezaban a llenar de líquido. Se empezaban a llenar de líquido. Y ya era poco el aire que llegaba al pulmón. Y ahí está Jesús clavado en la cruz. Si usted mira conmigo Marcos 15, por favor, hermano. Vaya conmigo a Marcos capítulo 15, por favor. Marcos capítulo 15, en el versículo número 25. Marcos dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. En otras palabras, Jesús llega al pretorio, al palacio de Poncio Pilato, a las 6 de la mañana. El juicio de Jesús dura unas 2 horas. Ahí con Pilato, unas 2 horas. Jesús sale con su cruz, llega al Calvario, lo crucifican. Jesús es crucificado, dice, a la hora tercera del día. A las 9 de la mañana, Jesús fue crucificado. Según lo que dice Lucas, vaya conmigo a Lucas, capítulo 23, por favor. Lucas, capítulo 23. En el versículo número 44, mi hermano, dice, Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, o sea, Jesús fue crucificado a las 9. Ahora dice Lucas a la hora sexta, eran las 12 del día. Jesús ya tiene 3 horas de estar colgado en la cruz. 3 horas de estar soportando ese dolor, esa asfixia, ese sufrimiento cruel. Versículo número 44 dice, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. En otras palabras, cuando era las 12 del día, dice la palabra de Dios que la tierra se oscureció. Y así estuvo oscura hasta las 3 de la tarde, que es la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde.
Y a esa hora, mi hermano, Jesús muere. Ahí en Marcos capítulo 15, versículo número 33. Marcos capítulo 15, versículo número 33. Dice de nuevo: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eso también lo dice Lucas. Versículo número 34. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. O sea, murió. ¿Cuándo murió Jesús, hermano? Murió a las 3 de la tarde. Versículo número 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y abajo. Y el centurión, un centurión era el encargado de cuidar toda esa área del sepulcro, de la cruz, de todo lo que estaba pasando. Era encargado de 100 soldados, un centurión. Por eso se le llama centurión, una centuria. Él tenía a su cargo 100 soldados. Y dice aquí la escritura, mis hermanos, que el centurión que estaba ahí, que era un soldado romano fuerte, valiente, ya había escalado posiciones dentro del ejército de Roma, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Mire, reconoce este hombre. Me imagino que estaba temblando de miedo con todos los eventos que estaban pasando ahí delante de él. Entonces, Jesús es crucificado a las 9 de la mañana, a las 12 del día, hay tinieblas en toda la tierra, el sol se oscurece y a las 3 de la tarde Jesús muere. Jesús está colgado 6 horas en la cruz. 6 horas. He estado leyendo varios estudios de médicos internistas, de cardiólogos y de médicos forenses sobre por qué murió Jesús. Y hermanos, ellos dicen lo siguiente, lo voy a resumir de esta manera. Jesús murió por los politraumatismos que tenía en su cuerpo. Ya les he dicho, lo golpearon, lo azotaron, le pusieron la corona, fue un calvario, fue cruel lo que le hicieron. Luego dice, cuando fue colgado en la cruz, Jesús tenía incapacidad para respirar. Tercero, los dolores eran insoportables. ¿Sabe que hay dolores que pueden causar infartos? El dolor que Jesús estaba pasando era insoportable. Esto le produjo un derrame pleural que concluyó con un infarto masivo en el miocardio. De esa forma, Jesús muere. Y vamos al libro de Juan 19, en el versículo número 31. Entonces los judíos, por cuanto era, estoy leyendo Juan 19, 31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. O sea, cuando Jesús está colgado en la cruz, ya muerto, dice que llega un soldado y le mete la lanza en el costado. Y cuando le mete la lanza, dice que sale agua y sangre. Eso habla de un derrame pleural. Eso habla de que él tuvo problemas internos en sus pulmones y en su corazón. Y cuando él mete la lanza, entonces la sangre que está ahí, que ha inundado toda su caja torácica e incluso que ha inundado todos sus intestinos, sale
violentamente. Jesucristo murió, mis hermanos, entonces por un paro cardíaco respiratorio, un infarto masivo en el miocardio a causa de todo este sufrimiento que había pasado. O sea, Cristo fue tomado con odio, con una saña, de tal forma que lo desfiguran, le dan todo tipo de torturas, todo tipo de crueldad. Yo quiero terminar en esta hora, mi hermano, diciéndote que la carga más grande de Cristo, su preocupación más extenuante, su dolor más intenso, su estrés más profundo, realmente no fue la muerte en la cruz, sino que el llevar los pecados de la humanidad. Eso fue su dolor más grande. Cuando le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús, todo eso lo sufrió, llevando la ira de Dios sobre él, por tu pecado y por mi pecado. Por eso titulamos esta sección, séptima sección, el verbo de Dios es el siervo sufriente por un hombre indiferente. Querido amigo y hermano, todo eso Cristo lo sufrió, tomando tu lugar. Él sin cometer ningún pecado, Él llevó nuestros pecados. Isaías 53:6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La carga más grande para Cristo, la preocupación más extenuante, el dolor más profundo, fue el llevar sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. Quiero leerte unos versículos. Mira conmigo, por favor, Hebreos. Quiero que mires conmigo Hebreos 9. Solo voy a leerlos para que tú mires por qué murió Cristo. Realmente, ¿qué fue lo que sostuvo a Cristo ahí en la cruz? ¿Qué fue que lo hizo soportar ese dolor tan terrible? Fue el amor de Cristo hacia ti y hacia mí. Hebreos 9:11 dice así. Ya que consiste bueno, voy a leer el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice que Cristo, su propio tabernáculo, su propio cuerpo lo entregó. ¿Y qué dice? Y que llegó hasta el lugar santísimo, a la presencia del Padre, y le ofreció sangre, no de toros ni de machos cabríos, sino su propia sangre. Esa sangre que Cristo derramó cuando le pusieron las espinas, cuando lo clavaron, cuando lo torturaron, cuando lo azotaron, es la sangre preciosa, valiosísima, con la cual somos limpiados de todo pecado. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas aquí. ¿Cuáles son las figuras de las cosas celestiales? El templo que construyó Salomón, el tabernáculo que construyó Moisés, el lugar santísimo, el arca del pacto, todo lo que había ahí. Dice que fue purificado con la sangre de esos animales. Versículo 23 dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio
el pecado. Él se ofreció a sí mismo para quitar el pecado, mis pecados y tus pecados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 18, dice así la palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados, rescatados de esa vida pecaminosa, sucia, no con cosas corruptibles. Y mira lo que Pedro le llama cosas corruptibles, al oro y la plata, sino con algo que realmente tiene valor, valiosísimo, la sangre de Cristo. Esa sangre que Cristo derramó fue para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y el último versículo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo número 21. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cuando Cristo empezó allí en el huerto de Getsemaní a sentir esa carga emocional, fue porque nuestros pecados estaban comenzando a poner, siendo puestos sobre él. Y luego él sale del huerto y va a la cruz del Calvario. Y él sufre por nosotros. Mi querido hermano, mi querido amigo, no seamos indiferentes. Acuérdate, según lo que dice Lucas 23, que Cristo fue crucificado con dos personajes, ladrones, asesinos, perversos, uno a su derecha, el otro a su izquierda y él en medio. Mira bien, estos dos ladrones en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, representan toda la humanidad. Toda la humanidad está representada en esos dos personajes. El de la izquierda, indiferente, burlándose, insultándolo, escarneciéndolo, diciéndole, ¿quién eres tú? Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y sálvanos a nosotros. Pero el de la derecha lo reprende y le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Mira, primero le llama Dios a Jesús. Y luego, ¿qué hizo? Se volvió a Jesús y le dijo, Señor, reconozco que soy pecador. Tú eres el Salvador. Tú no mereces esto. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, ahí están la humanidad. Los que rechazan a Jesús, se burlan de él, son indiferentes, no les importa lo que Jesús hizo, no les importa quién es Jesús, lo pisotean, lo escupen y lo siguen vituperando. Y aquellos que le hemos recibido como Salvador. Cristo murió por nosotros, una muerte cruel. Ahí me sustituyó a mí, tomó mi lugar, el castigo y el sufrimiento que yo debía pagar, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Y Él es nuestro Salvador. Primero, amigo, si tú nunca has recibido a Cristo, recíbelo como tu Salvador personal. Él murió por tus pecados. Segundo, hermano, si ya recibiste a Cristo, démosle la espalda al pecado y vivamos para la gloria de su nombre, amando a Jesús, obedeciéndolo y ofrendándole nuestra vida a Él. Vamos a orar. Padre querido, gracias por esta noche maravillosa, por este tiempo hermoso. Gracias, Jesús, por habernos amado tanto, que soportaste ese terrible sufrimiento por nosotros. Y lo llevaste ahí en la cruz, llevaste nuestros pecados y pagaste por nosotros. Y fuiste sepultado y resucitaste, Señor. Y gracias porque nos has dado vida y vida eterna y vida en abundancia. Padre, primero perdona nuestros pecados y ayúdanos a dejar esa indiferencia, esa apatía, esa frialdad, esa carnalidad, ese materialismo, el egoísmo y tanta maldad y pecado que hay todavía en nosotros. Y Padre, que podamos ser agradecidos. Nos presentamos, como dice Romanos 12, en sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Así como Cristo lo dio todo por nosotros, nosotros también lo damos todo para Él.
Padre, glorifícate en tu pueblo y que tu iglesia viva bajo el señorío de Cristo, en una vida de gratitud, de obediencia, de amor, de santidad, de servicio para ti, Señor. Y aquellos que no te han conocido, que puedan volverse a ti. Salva Honduras, Señor. Padre, yo sé que todo esto que está pasando es un llamado de atención para que todo este pueblo mire hacia el cielo, para que conozca a Cristo y puedan ser salvos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermano, gracias. Dios te bendiga. Viernes 7 de la noche vamos a continuar con este estudio, ya concluyendo el Evangelio de Juan. No se olviden, les esperamos. Que Dios los bendiga.